Charles Geschke fue el cofundador de Adobe y participó activamente en el desarrollo del formato PDF y programas de diseño digital. Además, llegó a ser uno de los grandes pioneros del sector informático. El día de ayer, 19 de abril, se publicó la triste noticia de su fallecimiento, pero, aunque en vida no nos acompañe, sus aportes y logros quedarán vigentes para la posteridad. Por eso, en el video de hoy, aprenderemos un poco sobre su historia, aportes significativos e importantes desarrollos. Prepárate y comencemos. Charles, conocido entre sus amigos como Chuck, entró a trabajar a la compañía Xerox en 1972, donde participó en la elaboración de uno de los primeros ordenadores de unidad central. Allí conoció a John Warnock, quien sería su socio años más tarde, para crear un lenguaje de programación que facilitaría el desarrollo de documentos. Puede resultar asombroso, pero Xerox no quiso publicar el proyecto que habían llevado a cabo. Por ello, ambos socios tomaron las riendas para crear su propia empresa. Warnock comunicó que nunca podría haber imaginado tener un socio comercial mejor, más agradable o más capaz. No tener a Chuck en nuestras vidas dejará un gran vacío, y todos los que lo conocieron estarán de acuerdo. Chuck tenía 43 años cuando fundó la empresa Adobe y gracias a su ingenio consiguió publicar un software innovador que revolucionó el mundo tecnológico gracias a la técnica "lo que ves es lo que obtienes", es decir, los documentos se creaban tal y como aparecían en la impresora. En los años 80, este invento fue toda una revolución y gracias a este software, Chuck asumió el puesto de jefe de operaciones de Adobe entre 1986 y 1994. Asimismo, participó en la creación del PDF y Adobe Photoshop, el titán de la edición fotográfica. Hoy en día tenemos que agradecerle a Chuck por la creación del formato PDF, ya que gracias a su almacenamiento de documentos se mantiene el aspecto original del documento y no depende del ordenador donde se revise. Pero, ¿cuándo se creó este formato? Portable Document Format o formato de documentos portable, mundialmente conocido por sus siglas PDF, se llevó a cabo en 1993. Pese a los cambios tecnológicos que han surgido a lo largo de los años, sigue siendo esencial a la hora de publicar documentos digitales. Como podrás haber leído anteriormente, Chuck no solo inventó el programa Photoshop, ya que su compañía también creó otros software esenciales como Acrobat o Illustrator para las personas más creativas. ¿Cuántos archivos de Office habremos convertido en formato PDF? Seguramente la cifra sería incalculable. Miles de trabajos académicos, documentos elaborados en nuestro ámbito laboral y archivos personales habrán pasado por este proceso de almacenamiento para conservar con precisión el formato original. Tristemente, toca despedirnos de una persona que fue pionera en el mundo de la informática. Gracias a su desarrollo de programas de edición de textos y diseño gráfico profesional, descanse en paz, Chuck Geschke. Chuck nos ha dejado muchas cosas que aprender de él, como el no dejar de soñar. Aunque otros no valoren o entiendan el potencial que tenemos para ofrecer, sigue adelante, porque existe una infinidad de cosas por conocer y compartir. La tecnología es como los peces, si no los asas pronto, se ponen malos, aseguró Chuck, al recordar su frustración para innovar dentro del entonces gigante de la impresión Xerox, donde le decían que lanzar un producto llevaba 7 años. Si has llegado al final de este video, te invito a suscribirte y compartir este video sobre el padre del PDF. Sin nada más que decirte, me despido y hasta pronto.